Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Héctor Rosales, ebooks blogger, no se hacen responsables del ejercicio de la libertad de expresión individual. Aviso legal. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 2332 al 2345 del Código Civil Federal. Artículos 2, 41, 48, 50, 64 de la Ley de Protección de Periodistas. Este programa es clasificación B15. Apto para mayores de 15 años. Programa informativo de opinión entretenimiento puede contener descripciones de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años, conforme a los lineamientos de clasificación de radiodifusión publicados en el Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 2018. Me escuchas en este 18 de julio del año 2025. Comenzamos con el Santoral. Pero es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar este programa. Gracias por su apoyo, por validar la calidad de este programa, siempre escuchándolo. Este 18 de julio se celebra a San Federico de Utrecht, de la ciudad de Gueldres, Austrasia. Fue obispo ilustre por sus conocimientos sobre las Sagradas Escrituras y se dedicó incansablemente a la evangelización de los frisones. También se celebra a Santa Sinforosa y sus hijos. En Vía Tiburtina, 9 milarios de la ciudad de Roma, es la conmemoración de los santos Sinforosa y sus 7 hijos mártires. Sus hijos mártires son Crescente, Julián, Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio, todos mártires que padecieron diversos modos de sufrimientos que los hermanó en Cristo. También hoy se celebra a Santa Gundena de Cartago, virgen y mártir de Cartago en torno al año 362. Santa Teodosia de Constantinopla, monja que sufrió el martirio por oponerse a que se tirase, como había ordenado el emperador León Isáurico, una imagen sagrada, un arte sacro, de nuestro Señor Jesucristo desde lo alto de la llamada puerta de bronce. Ella se opuso y por tanto pues fue objeto de martirio. San Emiliano de Dorostoro, en Mesia, fue un mártir que, despreciando los edictos de Juliano el apóstata y las amenazas de su vicario Catulino, derrumbó un altar a los ídolos, a los dioses falsos, para impedir que se realizaran sacrificios en él, por lo que fue arrojado a un horno ardiente, alcanzando así la palma del martirio. También hoy se celebra a San Arnulfo de Mentz. En ciudad de Austrasia, fue obispo consejero de Dagoberto, rey de Austrasia, cargo al que renunció para abrazar la vida eremítica o ermitaña en los Vosgos. También se celebra a la beata Tarsisia Makiv. En la aldea de Kristonópil, Ucrania, fue virgen de la congregación de las Hermanas Siervas de María Inmaculada y mártir, que en tiempo de guerra consiguió ante sus perseguidores 2 victorias: virginidad y martirio. También celebramos a San Rufilo de Forlimpopoli, en Emilia. Fue obispo que parece haber sido el primero que gobernó esta iglesia desde que la ganó para Cristo en sus alrededores en el siglo V. También se celebra a San Filastrio de Brescia, en la región de Venecia, obispo cuya vida y muerte alabó su sucesor San Gaudencio, en torno al año 397. San Bruno de Segni o Segni. Él era de Lacio, obispo que trabajó intensamente por la reforma de la iglesia, por lo que tuvo que sufrir mucho y se vio incluso obligado a dejar su diócesis, encontrando
refugio en Monte Cassino, monasterio del que fue abad durante un tiempo. ¿Qué clase de reforma sería? Bueno, pues tendríamos que revisar el contexto en el que se desarrolló. También se celebra a Santo Domingo Nicolás Dindat, de la ciudad de Tonkin. Fue mártir que, siendo soldado, le forzaron a renunciar a la fe cristiana, consiguiendo después de crueles tormentos que pisase una cruz, pero inmediatamente se arrepintió de haber pisado la Santa Cruz y, devuelto lo que había recibido por apostatar, escribió el emperador Min Mang pidiéndole que le juzgase de nuevo como cristiano que era, a causa de lo cual murió estrangulado. O sea, él cometió un ritual blasfemo de desacralización, pero finalmente se arrepiente. Santo Domingo Nicolás Dindat. San Materno de Milán, en Liguria, obispo que alcanza la paz de la Iglesia, trasladado con gran solemnidad desde Lodi a esta ciudad los cuerpos de los mártires Nabor y Félix en torno al siglo IV. Beato Simeón de Libnica, en Cracovia, Polonia. Él fue un beato, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, insigne por su predicación y su devoción al nombre de Jesús, que, impulsado por la caridad, se entregó al cuidado de los apestados moribundos con ardiente celo, incluso hasta morir por ellos. Y por último celebramos al beato Juan Bautista de Bruselas, cerca de Roquefort, en la costa de Francia, beato y presbítero de Limoges. Fue también mártir, que durante la Revolución Illuminati, la Revolución Francesa, fue apresado en una nave destinada al traslado de esclavos, en la que, consumido por la miseria y atacado por la enfermedad de la peste, descansó en paz en torno al siglo XVIII. Juan Bautista de Bruselas, víctima de la persecución religiosa por el régimen francmasón de la masonería. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, vamos con un hecho histórico de la Sagrada Escritura. En torno al año 586 a.C., en Judá, habría terminado el sitio de Jerusalén por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II. En torno al año de 1925, en Alemania, concretamente en la capital Berlín, se publica la primera edición del libro político Mein Kampf, Mi lucha, de Adolfo Hitler, que es su manifiesto político. Se dice que la versión completa realmente nunca ha sido traducida al español.
En el año de 1952 en España, el gobernante Francisco Franco conforma el sexto gobierno de España, que tendrá el periodo de 1951 a 1956. En el año de 1983 en Colombia, la banda terrorista marxista M-19 confirma la muerte en un accidente de su líder, Jaime Bateman. Hoy se sabe, por declaraciones del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que el actual presidente de México, la judía atea Claudia Sheinbaum, habría formado parte de esta guerrilla terrorista que cometieron el crimen del Bogotazo en noviembre de 1985, en que un comando armado ingresa al Palacio de Justicia de Colombia para asesinar a los representantes, mejor dicho, a los jueces, magistrados, tratando de desaparecer los expedientes, los cargos contra el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Así que bueno, pues la relación entre Sheinbaum con el narcotráfico, la Internacional Socialista, pues tendría ya esta larga data. Año de 1993 en México se funda la cadena de televisión Televisión Azteca, TV Azteca, que es pues la adquisición de una concesión, anteriormente un medio del Estado, conocido como Imevisión. Aunque se considera que la mayor parte del tiempo Televisión Azteca pues no fue un medio particularmente crítico con los gobiernos, ni siquiera con el de López Obrador, a últimas fechas de 2024-2025, pues han comenzado una serie de presiones y ataques legales por parte de la dictadura socialista de Claudia Sheinbaum contra ese medio de comunicación. Bueno, no solamente contra Televisión Azteca, sino realmente contra todas las empresas que conforman el denominado Grupo Salinas. Y bueno, en este régimen también lo que se ha visto es que se dilapidan los recursos para tratar de adquirir medios de propaganda públicos. Y por si fuera ya mucho con los medios de propaganda públicos, los medios estatales, que están totalmente ideologizados, pues también existen canales que están a sueldo, supuestos influencers o youtubers que están a sueldo de la dictadura de Claudia Sheinbaum. Realmente sabemos que su audiencia es muy limitada y que dependen de toda clase de cuentas falsas. Ya saben que con cuentas falsas, pues cualquier canal se va a las nubes. Los canales que más éxito tienen, por cierto, que tienen más seguidores, son los que comunican cosas más triviales, son los que comunican cosas menos importantes y sobre todo menos polémicas. Según las estadísticas que he estado revisando, uno de los canales más vistos del momento es el canal de una pareja de japoneses que suben chistes de colegialas. Eso es lo que a la mayor parte de las personas les gusta ver. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, y una segunda lectura a la historia de un día como hoy, 18 de julio, pues vemos algo notorio, que nos dicen que un día como hoy, pero del año de 1870, se decreta por el Concilio Vaticano I la infalibilidad papal. Aunque muchos católicos no son capaces de definir lo que es la infalibilidad papal, se decreta un día como hoy, pero de 1870. ¿Qué hay sobre esto? El Vaticano II dice: aunque cada uno de los prelados por sí no posea la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo,
sí todos ellos, aun estando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, es decir, el Papa, conviene en un mismo parecer, como maestros auténticos que exponen una definitiva doctrina en las cosas de la fe y de las costumbres. En ese caso, anuncian infaliblemente la doctrina de Cristo, la Iglesia universal, y sus definiciones de fe deben de aceptarse con sumisión. Esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviera su Iglesia cuando define la doctrina de fe y de costumbres, se extiende a todo cuanto abarca el depósito de la divina revelación entregado para la fiel custodia y exposición. Y continúa: esta infalibilidad compete al romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, en razón de su oficio, cuando proclama como definitiva la doctrina de fe o de costumbres en su calidad de supremo pastor y maestro de todos los fieles, a quienes ha de confirmarnos en la fe. Lucas 22:32, por lo cual con razón se dice que sus definiciones por sí, y no por el consentimiento de la Iglesia, son irreformables, puesto que han sido proclamados bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en San Pedro, y así no necesita de ninguna aprobación de otros, ni admite tampoco la apelación a ningún otro tribunal, porque en esos casos el romano pontífice no da una sentencia como persona privada, que aquí es la diferencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Papa Francisco decía muchas herejías, pues era precisamente a título de persona privada, muchos errores de doctrina y de costumbre. Y dice, sino que en calidad de Maestro Supremo de la Iglesia Universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo de los obispos cuando ejercen el supremo magisterio juntamente con el sucesor de Pedro. Punto. A estas definiciones nunca puede faltar el ascenso de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo, en virtud de la cual la grey toda de Cristo se conserva y progresa en la unidad de la fe. La infalibilidad del Papa es con certeza una doctrina que se ha desarrollado con el tiempo, pero no es algo que saliera súbitamente de la nada en 1870, porque también pues los que son anticatólicos van a decir que se inventó la infalibilidad del Papa en 1870. No, esta estaba implícita en muchos textos petrinos, por ejemplo en Juan 21 del 15 al 17, alimenta a mis ovejas, Lucas 22:32, he orado por ti para que tu fe no falle, Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo instruyó a la iglesia a predicar las buenas nuevas, Mateo 28 del versículo 19 al 20, y prometió la protección del Espíritu Santo para guiaros, en toda verdad. Otro texto de la Biblia que podría aplicarse en esto es cuando dice que lo que ates en la tierra lo atas en el cielo, y lo que desates en la tierra pues también lo desatarás en el cielo. Él tiene las llaves, ¿no? Ese mandato y aquella promesa garantizan que la Iglesia nunca se apartaría de sus enseñanzas. Primer libro de Timoteo 3:15. Aun cuando ciertos católicos individualmente pudieran hacerlo, la incapacidad de la Iglesia de enseñar error, o sea, error como dogma, es en sí la infalibilidad, y es una protección por pasiva. Significa que lo que se enseña oficialmente no puede ser erróneo. No significa que los maestros oficiales tendrán la inteligencia de ponerse de pie y enseñar lo correcto cuando sea que se necesite enseñar algo. A medida que los conceptos de la autoridad magisterial de la Iglesia y de la primicia del Papa se hicieron claros en los cristianos, también se les hizo más clara la noción de la infalibilidad papal. Esto ocurrió temprano en la historia de la Iglesia. En torno al año de 1433, el Papa Sixto III declaró que al estar de acuerdo con las decisiones de los obispos de Roma es estar de acuerdo con Pedro, quien vive en sus sucesores y cuya fe no falla. San Cipriano de Cartago, que escribiera alrededor del 256 después de Cristo, preguntó: ¿se atreverían los herejes a acercarse a la misma silla de Pedro, de la cual se deriva la fe apostólica y desde la cual no se puede emanar error? San Agustín de Hipona asumió este antiguo concepto remarcando: Roma ha hablado, el caso está cerrado. Leslie Rumble,
y Charles M. Carty, los notables sacerdotes de la radio americana de 2 generaciones atrás, lo presentaban de la siguiente forma, citando uno de sus programas. Antes de la definición de la infalibilidad de 1870, los papas no saben que eran infalibles, con la misma certeza de fe que llegaron a tener los papas posteriores. Pero, de hecho, eran infalibles. El don de la infalibilidad papal es parte esencial de la Iglesia y no la definición del don en sí. Os preguntáis por qué fue definido recién en 1870, y es que las definiciones no se dan innecesariamente. Si un punto cualquiera no se discute y nadie lo disputa, entonces no hay necesidad de una definición. Sin embargo, en el siglo XVII, la cuestión de la autoridad doctrinal del Papa pasó a estar en la palestra. Hasta 1870, Concilio Vaticano I fue llamado a resolver la cuestión de una vez por todas. Había llegado el momento de que la Iglesia se reconociera completamente a este respecto. Un pronunciamiento papal infalible se realiza solamente cuando una doctrina es cuestionada. No ha habido dudas de parte de la vasta mayoría de los católicos en lo que respecta a la mayor parte de los dichos pronunciados. Sin embargo, en casi cualquier época uno podría encontrar a alguien que negara esto. Fíjese, lector, en el catecismo y mire qué gran cantidad de doctrinas hay allí que nunca han sido formalmente definidas por una declaración papal en que se diga que es ex cátedra. De hecho, pocos tópicos existen en los que un papa pudiera emitir una decisión infalible sin secundar pronunciamientos infalibles de alguna otra fuente, como ser un concilio ecuménico o una enseñanza unánime de los padres de la Iglesia. Por lo menos el bosquejo, aunque no las referencias textuales de los párrafos procedentes, debieran de ser familiares a los católicos bien entrenados para que quienes en este asunto debieran razonablemente debatirlo de una forma clara. Es otra cosa con los fundamentalistas. Para ellos la infalibilidad del Papa es cuando todo el tiempo hablan. Joseph Sachello, que fuera ordenado sacerdote en Italia y enviado a los Estados Unidos a servir a la comunidad italoamericana, se convirtió al así llamado cristianismo bíblico en el 44. 4 años después publicó Secrets of Romanism, o los secretos del romanismo, debido a el resurgimiento de un sentimiento anticatólico. En el libro, impreso nuevamente, argumenta en contra de la infalibilidad del Papa sobre la base de que carece del poder de las previsiones carece del poder de prevenir divisiones. Hay papas que han anatematizado a otros papas, concilios que contradicen otros concilios, y doctores en teología que se han opuesto con violencia a otros doctores. Además, nos dice, la Iglesia de Roma tuvo frecuentemente 2 papas y en una ocasión hubo 3 papas rivales al mismo tiempo, conocido como el Gran Cisma de Occidente de 1378 a 1417. Bueno, pues esto, fíjense nada más como este señor Joseph Sachello, pues dicen que era el guía espiritual de ¿quiénes? De la comunidad italoamericana. Y la comunidad italoamericana pues muchas veces era la mafia judía italiana. Y entonces creó esta secta del denominado cristianismo bíblico para rechazar la infalibilidad del Papa. Probablemente, y este señor fuera uno de los agentes para decirles a los sicarios de la mafia italiana que no era tan grave desobedecer o incluso ejecutar a un papa, como se dice que ocurrió con Juan Pablo I. Para empezar, lo que dice Sachello es confuso e inexacto. Nunca un católico afirmó que la infalibilidad del Papa prevendría las divisiones. No, o sea, el Papa sí realmente ha habido periodos en la Iglesia en el que tiene conflicto con otro que se proclama Papa. Es cierto que en ciertos contextos hubo varios papas. En sus opiniones privadas y en lo que respecta a las normas disciplinarias también hay criterios muy diversos de un papa a otro. Nunca ha habido un papa que oficialmente contradijere lo que propuso otro, un anterior, en materia de fe. Lo mismo puede ser dicho de los concilios ecuménicos que también enseñan con infalibilidad. Los concilios ecuménicos también logran tener infalibilidad. No ha habido un concilio ecuménico que contradijera las enseñanzas de un concilio anterior. Ha habido
pregunta, ¿ha habido doctores en teología que se han opuesto con violencia a otros doctores? Por supuesto que sí. Pero los católicos no afirman que los doctores en teología sean infalibles, de modo que los desacuerdos entre ellos es irrelevante y ciertamente, pues, es irrelevante. No tiene que ver entonces, por tanto, con el tema de la infalibilidad. Considera el comentario de Sachelo acerca del gran cisma de Occidente cuando hubo 3 papas, que sucedió así. 1378, Urbano VI fue legalmente electo papa. Algunos cardenales juzgaron que había sido elegido inapropiadamente, así que eligieron a otro que era Clemente VII. Hubo hombres buenos en ambos lados que dieron apoyo a cada aspirante al papado pensando honestamente que estaban apoyando al verdadero papa. Nadie imaginó que pudiera haber 2 papas al mismo tiempo. Para resolver la disputa, otro grupo de cardenales se excedió en sus derechos y eligió un tercer papa que era Alejandro V. Durante todo ese tiempo, Urbano VI era el auténtico papa, pues por primero en tiempo, primero en derecho. Con el tiempo, él murió, así como también sus rivales. El tercer sucesor de Urbano fue Gregorio XII. Para terminar con la confusión, para que entonces pues ya habían durado todos ellos aproximadamente 40 años y se llamó a un concilio. Gregorio XII renunció, los sucesores de Clemente y Alejandro fueron declarados impropiamente elegidos y fue elegido un nuevo papa que era Martín V. En todos esos años nunca se cuestionó el hecho de que hubiera más de un papa, tan solo hubo confusión entre los fieles respecto a quién era el legítimo sucesor del príncipe de los apóstoles, pero no sobre que faltara un papa. Igualmente errado es lo que dice Ralph Woodruff, autor de un libro titulado Babylon Mystery Religion, o sea, prácticamente calificando a la iglesia como una Babilonia. Dice: la gente naturalmente cuestiona cómo la infalibilidad del papa puede ser asociada con el oficio papal, cuando algunos de los papas han sido tan pobres ejemplos en lo que toca a moral e integridad. Fin de cita. Sin embargo, inmediatamente reconoce que está confundiendo la infalibilidad con la impecabilidad. Los papas no tienen impecabilidad, tienen infalibilidad. Y si la infalibilidad fuera aplicada solo a las doctrinas pronunciadas por los papas, pregunta, ¿por qué es que algunos papas están en desacuerdo con otros papas? Otra cosa sería decir que pues Martín Lutero no tenía ninguna infalibilidad, ¿verdad? Y ya ven todo lo que hizo, no era infalible. Este autor quiere ganar 2 puntos, argumentando, finalmente rinde más si el lector piensa que la infalibilidad y la impecabilidad fueran lo mismo, pero no lo son. Entonces, bueno, pues creo que esto nos deja bastante claro qué fue lo que se definió, ¿no? O sea, formalmente, qué fue lo que se integró en los documentos en el año de 1870 en el Concilio Vaticano I, que es el hablar ex cátedra, que no se tenía bien definido ni siquiera por los mismos religiosos, ni siquiera por los mismos papas tenían este conocimiento, ¿no? Que no estaba plenamente, pues, vamos a decir, fundamentado en un texto. Para eso se reunió el concilio. Boether es otro de los autores que también yerra, pues dice: por siglos antes que la doctrina de la infalibilidad papal fuera adoptada, había muchas diferencias de opinión en lo que toca a dónde exactamente residía la infalibilidad, pero en 1870 se declaró que reside solamente en el Papa y que todo buen católico está ahora obligado a aceptar ese punto de vista. No es cierto. El Concilio Vaticano I no dijo que la infalibilidad reside solamente en el Papa, por la buena razón de que ella también reside en los obispos que enseñan en unión con el Papa. Así lo dice perfectamente. Entonces esto nos deja, bueno, al menos a mí me deja también volver a pensar o recapacitar que la infalibilidad también puede salir de un concilio. Doctrinariamente se sabe lo siguiente: el Espíritu Santo previene al Papa de enseñar oficialmente errores
Este carisma surge necesariamente de la misma existencia de la Iglesia. Si la Iglesia va a hacer lo que Cristo dijo que debía hacer y no lo opuesto a lo que Cristo decretó, por ejemplo, que las puertas del infierno prevalecerán contra ella, entonces debe de enseñarse infaliblemente, debe demostrar que tiene esa guía estable y perfecto que toca todos los asuntos necesarios para la salvación. No existe garantía de que un papa en particular no desprecie oportunidades de enseñar la verdad, o de que sea un hombre con pecados, o que las meras decisiones disciplinarias que tome sean hechas con inteligencia. Puede que no sea inteligente. Sería conveniente si el Papa fuera omnisciente y sin pecado, pero el que no lo sea no va a subvertir o acabar con la Iglesia. Por eso el Papa Francisco ya falleció, pero la Iglesia sigue existiendo, así como sobrevivió a los anteriores 265 papas. Pero sí debe de ser capaz el Papa de enseñar correctamente. Por tal es la función de la Iglesia. Para que los hombres sean salvados, deben saber qué es lo que deben creer. Y fíjese que entonces, por esto que dice, ¿no?, que esto lo escribió en parte Karl Keating. Él tiene una página que se llama apologeticacatólica.org, o bueno, en esa página citan su texto. Y esto nos deja entender, bueno, que entonces si hay concilios que también tienen cierta infalibilidad, pues a lo mejor lo que se estaba intentando con esto del sínodo de la sinodalidad, pues era en un determinado momento confundir a las personas, pensando que se trataba de un concilio y tomar determinaciones que sí podrían tener simuladamente, por fuera de la Iglesia, como un gran montaje, determinaciones un tanto heréticas, como pues las agendas que tenía la mafia de San Galo, que vienen bien señaladas en aquel libro que lleva por el mismo nombre, Mafia de San Galo, de Giulia Meloni, en que se explica detenidamente cómo hay un grupo de cardenales que exigían reformas progresistas dentro de la Iglesia, y que en su momento, en el primer momento tenían un candidato, pero enfermó de Parkinson, y entonces querían imponer a Jorge Mario Bergoglio ya desde los tiempos en que fue electo Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, que se convierte en el Papa Benedicto XVI. Es un tema interesante, es un tema muy doctrinario, pero quise ponerlo aquí a disposición de ustedes porque sé que hay mucha confusión con relación a estos temas. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
el día de ayer, 17 de julio de 2025, entraron en vigor las reformas autoritarias exigidas por Morena. Aunque el proyecto tiránico de Morena es una lista interminable de malos deseos, que son exactamente los mismos que aplicó el Partido Comunista Chino contra la población de ese país, hay que reconocer que Morena no tiene los recursos para implementar este sistema carcelario sin muros y que no goza de las simpatías del pueblo de México. Las más preocupantes son las siguientes. La ley de Guardia Nacional totalmente bajo el control del ejército, y eso quiere decir que pueden encubrir cualquier asesinato, accidente entre comillas, o crímenes contra la población civil. Ninguna denuncia procederá contra ellos. También están facultados para realizar espionaje, detenciones arbitrarias, espionaje de las telecomunicaciones, control migratorio y vigilancia forense. O sea, pueden desaparecer los cuerpos incluso de la morgue. Voy interpretando, los alcances omnímodos que tiene. El otro es la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia. Nuevo sistema de inteligencia con acceso a registros públicos y privados, incluidas transacciones financieras y telecomunicaciones. Espionaje, simplemente. Reforma a la Ley Antilavado y Código Penal Federal. Nuevos delitos en materia financiera. Amplían el catálogo para meter a personas a prisión por cosas que no son graves y sin que exista sentencia. Te pueden secuestrar, te pueden retener. Revisión obligatoria de asociaciones civiles y endurecimiento contra el supuesto lavado de dinero. No se lo van a aplicar, o Morena hizo estas reformas no pensando en aplicarlas al narcotráfico. Reforma a programas sociales y disciplina presupuestal. Incluye mayores recortes, privar a la gente de servicios básicos para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja. Esos son los programas sociales que, como hemos visto, desaparecen el Coneval para que no se vea que aumenta la pobreza con Morena. Reforma a la Ley General de Vida Silvestre. Supuestamente contempla endurecimiento de sanciones contra la explotación y comercialización de recursos naturales, pero descuiden, Morena no se va a sancionar a sí misma, no va a procesar a las personas que destruyeron zonas ecológicas protegidas por la refinería de Dos Bocas, por el tren interoceánico, ni mucho menos por la destrucción de la selva maya por el tren que lleva equivocadamente ese nombre. Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, nuevas regulaciones con enfoque centralizador e ideológico. Eliminación de reguladores locales, ahora todo es centralizado por la presidencia. 9 reglas de contenido y concesión. Nuevas reglas. Esto es censura contra los medios de comunicación y también planean censurar las redes sociales. La CURP biométrica es el robo de tus datos personales. Dicen que será necesaria para realizar cualquier trámite. No hay una fecha en concreto, pero se cree que Morena quiere imponerla hasta antes de febrero de 2026. La implementación tendría que ser gradual y en un plazo no mayor a 90 días se crearía una denominada Plataforma Única de Identidad. En 120 días se establecería un programa para registrar los datos biométricos de los niños y adolescentes. Todas las entidades públicas y privadas adoptarían esto para tratar de robar datos personales. El Ejército y Guardia Nacional tienen acceso directo a bases de datos personales y corporativos. Todo ciudadano es sujeto potencial de ser rastreado contra su voluntad y sin ser notificado en tiempo real por esta CURP digital y los registros digitales que va dejando o que vamos dejando en Internet. Así las cosas con un sistema con el cual buscaba Morena destruir a sus opositores. Pero Morena en este momento se encuentra en una situación crítica, Donald Trump ha dicho que va a ser necesaria una intervención en México porque Sheinbaum no ha querido detener a ningún capo importante de la droga, lo siguen cubriendo. Hoy en la sección de verificados, la respuesta es no. San Juan Pablo II, no levantó en 1999 el anatema contra las herejías del terrorista checo anticatólico Jan Hus.
el reformista protestante que dijo que se podía robar a los religiosos que él encontrara pecaminosos, aunque dijo Juan Pablo II en el 99 elogiarlo por su valentía y moral y ser una inspiración para muchos checos, palabras que en su momento fueron muy polémicas. El hereje Jan Hus fue muy aplaudido en su momento por los príncipes de esa región porque les permitían robar y robar los bienes de los que consideraban pecadores, concretamente los bienes de la iglesia. Bueno, pues entonces es eso, ¿no? Aclarado ese punto, porque por ahí se andaba diciendo muchas cosas de Juan Pablo II y pues no fue así, no se le levanta el anatema. Que aparte Jan Hus, por el símbolo del ganso quemándose, puede ser un símbolo ocultista, es lo más seguro que sea un símbolo de alguna secta de carácter alquimista o Rosacruz, y fue uno de los principales herejes, fue el antecesor, mejor dicho, de la herejía de Martín Lutero. Vamos con nuestra siguiente nota. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Bueno, pues tenemos muchos temas. En Sinaloa desmantelan un mega narco laboratorio en Abuya. Obviamente que esto lo presentan con mucha espectacularidad porque intentan apaciguar al presidente Trump. En Monterrey se registró una balacera por parte de un grupo criminal en un centro sonidero conocido como el Black. Varios heridos. En Siria aumenta a 600 el número de muertos por enfrentamientos y ataques israelíes. En Italia falleció el militar y paracaidista Félix Baumgartner. Se estrelló con un edificio al lanzarse en un parapente. Él hizo la proeza de haberse lanzado desde la estratosfera, prácticamente el espacio exterior, y caer en la Tierra, y vivió para contarlo, pero el día de ayer, 17 de julio, falló el cálculo. En Brasil ponen tobillera rastreadora al expresidente de derecha Jair Bolsonaro. La dictadura de Luis Ignacio Lula da Silva le condena por presunto intento de golpe de Estado. Esta es una de las acciones de persecución política que Donald Trump ha condenado. En Sinaloa se registran 3 muertos por riña en el penal de Ahome. El gobierno de Rusia, el ejército ruso, anuncia que ha tomado otras 3 localidades del territorio ucraniano, en tanto que el presidente Donald Trump ha presionado a Rusia para que firme un acuerdo de paz con Ucrania, pues esto no ha ocurrido. En Veracruz, un niño pierde riñón por balacera en el municipio de Las Chuapas. En Acapulco hacen antidoping sorpresa a los policías, los cuales se denuncia que pueden estar relacionados con grupos criminales. Ciudad de México detienen a un hombre que le prendió fuego a otro en la colonia Morelos. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que 2 de sus aspirantes a ser alumnos tuvieron el 100% de los aciertos en el examen de admisión. Holanda, estudiante islámico acuchilla a maestro. Puebla, el cantante y compositor puertorriqueño Ricky Martin, pues cancela el concierto en el estado de Puebla. Este cantante, también actor, que se le relacionó muchas veces sentimentalmente por los paparazzis con Eduardo Verástegui. Ricky Martin, a diferencia de Eduardo Verástegui, es públicamente un promotor del aborto y la homosexualidad, y Verástegui pues habría sido su pareja, pero de forma discreta. El Verástegui, pues bueno, lo encontramos siempre relacionado con gente muy poderosa, con gente muy influyente, y esto tiene que ver con su relación evidentemente con el cártel Slim, sino cuál otra podría ser. Detienen a Filiberto N., expresidente auxiliar de la localidad de Atopoltitlán, esto en Tehuitzingo, en el estado de Puebla, gobernado por Morena. Vamos con notas más agradables, y es que en la Ciudad de México la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que es pues opositora al régimen de Ricardo Monreal, ya ven que Ricardo Monreal quería imponer su hija como alcaldesa, pues bueno, ella ha ordenado que se quiten las estatuas de 2 criminales multiasesinos, Ernesto El Che Guevara y Fidel Castro, los artífices de la criminal dictadura en Cuba que cumple 66 años. Estas estatuas fueron colocadas ilegalmente por alguien de Morena y por eso se ordenó su retiro. En Michoacán se registró una balacera entre criminales y miembros del ejército.
Los delincuentes fueron detenidos y aseguradas armas y vehículos. Balacera en carretera Villahermosa, Tabasco. Se cree que fueron criminales de la Barredora, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. En Tamaulipas asesinan a activista Gabriel Hernández. Descansa en paz. Previamente había sido secuestrado por integrantes del grupo criminal Cártel del Golfo vinculado al Partido Morena y al Movimiento Naranja. Este Cártel del Golfo fue el que asesina a una agrupación musical en el norte del país. Es el mismo Cártel del Golfo que tuvo relación con presidentes muy importantes y obviamente que Morena no ha sido la excepción. Es el mismo Cártel del Golfo que tiene a la columna armada en Tamaulipas, ligados a Morena también. Falleció el empresario católico panadero Roberto Setbridge, fundador de Grupo Bimbo, cofundador de Grupo Bimbo. En su comunicado oficial, Grupo Bimbo dice: Don Roberto Setbridge Sendra, 1928-2025. Grupo Bimbo comunica con profunda pena la pérdida de Don Roberto Setbridge Sendra. A sus 97 años de edad, residente de la Ciudad de México, fue uno de nuestros fundadores, primer colaborador de Grupo Bimbo y un referente fundamental en la historia de nuestra empresa. Don Roberto deja un legado invaluable, fue un hombre de valores, profundas convicciones, generoso en el trato, firme en el propósito, con calidez humana y disciplina empresarial, supo aspirar y liderar miles de colaboradores en la construcción de la empresa que siempre concibió como una gran familia. Austero, cercano y comprometido con el bien común, fue formador de equipos, mentor de líderes y sembrador de valores. En cada paso recordó que el verdadero éxito se mide en el impacto positivo que genera en las personas, en las comunidades donde tenemos presencia. Su liderazgo discreto pero contundente dejó una huella imborrable en la empresa. Trayectoria: en Grupo Bimbo fue supervisor de ventas, después se convirtió en cajero y más adelante creó el departamento de vehículos. Ocupó diversos puestos dentro de la empresa, gerente general en Guadalajara en el año de 1956, también en Monterrey en 1961, Ciudad de México 1963, fue subdirector general en 1969, director general en 1978, presidente del Consejo de Administración del 94 a 2013. En nombre de toda la familia de Grupo Bimbo, dice, se extiende por parte de la empresa las más sinceras condolencias a hijos, nietos, bisnietos, familiares y amigos. Don Roberto permanecerá en su recuerdo como el de un hombre íntegro, visionario y generoso, cuya vida fue inspiración para miles. Hoy celebramos su legado y honramos su memoria. Curioso es que no se menciona parte de su activismo político pro vida. No se menciona por parte de Bimbo. Supongo que lo mencionará en otros ámbitos. Pues descanse en paz. Y es pues un personaje influyente de la vida de México, del cual pues no se le conocen escándalos, ¿no? Como a otros. En Jilotepec, bueno, pues siguen retenidos los reactores que fueron comprados a la India para la refinería de Tula Hidalgo. Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador fueron incapaces de negociar la limpieza del manantial que destruyó con severos contaminantes Pemex. Eso es un problema por el cual los pobladores retuvieron esos reactores, porque lo que hizo la empresa pues es un daño ecológico inmenso y no lo quieren reparar. En Ciudad de México detienen a un sujeto por no usar casco, esto en Vallejo, Gustavo Amadero, y le encuentran $1,000,000 además de droga y armas, por lo cual pues fue detenido. Que lo detienen por un casco y le encuentran todo lo demás. Esto había pasado en otras ocasiones, pero no me acuerdo dónde fue, pero le encontraron restos humanos a una persona. No $1,000,000. En Estados Unidos, Donald Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa en piernas. La oposición le desea el mal, le desea la muerte.
larga vida Donald Trump, nosotros decimos, pues los médicos dicen que no es riesgoso, que tiene solución, tiene tratamiento. Y pues si se quieren poner en ese plan de atacar a Donald Trump por su estado de salud, pues hay que recordar que Joe Biden tenía demencia senil en un estado súper avanzado y de todos modos lo tenían ahí polidrogado, polimedicado, diciendo locuras como que México está colindante con la Franja de Gaza y Egipto. En Jalisco roban otra vez una góndola. Bueno, no robaron otra vez una góndola. Resulta ser que hace poco se robaron una góndola con 33 toneladas de oro. Luego las autoridades como que intentaron negarlo. En Durango, las autoridades de Durango dicen que no saben si se ha presentado una denuncia formal. Sin embargo, el fiscal del estado de Jalisco dio a conocer que cuando intentaron conocer como parte de la evidencia del robo el camión con el que se robaron, bueno, el camión del cual robaron la carga, las 33 toneladas de oro y otros metales, pues resulta ser que los delincuentes ingresaron armados al corralón y se llevaron ya el camión, entonces se llevaron también esa evidencia. Esto obviamente en el estado de Jalisco, en gran parte del territorio nacional mexicano, solamente lo pueden hacer dos organizaciones criminales: Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco. En Puebla detienen a 5 integrantes del grupo criminal La Barredora vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y a Morena. En Guanajuato lamentablemente fue privado de la vida el comandante de Pénjamo, el comandante de la policía de Pénjamo. Vamos con esa nota. Un grupo armado, un grupo criminal, de los que ha declarado presidente Trump como terroristas, ejecutó al comandante de la policía de Pénjamo tras irrumpir en su propia casa, en la tranquilidad de su casa. Los hechos ocurrieron el 17 de julio en la calle cerrada de la comunidad Rancho Seco de Barajas, alrededor de las 2:30 am. La víctima mortal fue identificada con el nombre de Andrés N., quien se desempeñaba como policía primero de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Fue encontrado sin vida en su hogar con múltiples impactos de arma de fuego. De acuerdo con los datos preliminares, un grupo armado irrumpió en su casa y lo atacó. Los agresores también se robaron 2 camionetas de su propiedad. Los vecinos fueron quienes reportaron esto a los teléfonos de emergencia. Hasta el momento no se descarta que sea una venganza del crimen organizado más que un simple asalto. El oficial primero Andrés N., quien fuera víctima de una agresión mientras se encontraba en su domicilio, hechos ocurridos durante la madrugada del jueves. Desde el primer momento, elementos de la policía municipal, fueron los primeros en responder, dice, atendieron al reporte y realizaron acciones para preservar la escena del crimen. Por su parte, el Ayuntamiento Pénjamo 2024-2027 también expresó sus condolencias, reconociendo la labor del elemento caído. El director de seguridad, Luis Humberto Posadas, lamentó la pérdida del oficial Andrés N. Pénjamo se encuentra en el sureste de Guanajuato. La región es un punto constante de conflictos entre criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Gente Nueva Salazar. También se puede decir que el Cártel de los Salazar está ligado al Cártel de Sinaloa y también tienen presencia en Michoacán. En Jalisco, bueno, pues inundaciones en 4 municipios. La cadena de televisión estadounidense CBS anuncia que el programa de Stephen Colbert será cancelado pronto. Esto es motivo de varios foros en internet, de varios audio chats en X, que parecen celebrar que The Late Show with Stephen Colbert ha llegado a su fin. Dejará de emitirse en mayo de 2026, una decisión calificada por la compañía como puramente financiera, o sea que el programa no era rentable, es lo que están tratando de decir. Algunos teorizan que pues este personaje ha sido particularmente uno de los voceros, uno de los propagandistas de la élite que ahora está en decadencia, de la élite que está destruyendo a Donald Trump, y que entonces pues este señor ya sale de la CBS. Según la cadena, la cancelación del programa es por criterios financieros en un contexto desafiante. Parece ser que el programa está quebrado.
La cadena descartó que esta decisión tuviera que ver con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos que suceden para Paramount. Paramount, que es una de esas empresas de carácter progresista, ultra blasfema contra Cristo. En cualquier caso, el anuncio se produce días después de que Colbert se manifestara en contra de un acuerdo de $16 millones pagado por Paramount, empresa matriz de CBS News, para resolver una demanda presentada por el presidente Donald Trump con tal de evitar un proceso judicial. El año que viene será nuestra última temporada, anunció el propio presentador de noticias. Es el fin de una franquicia. Trump presentó el año pasado una demanda contra la blasfema Paramount, en la que pedía una indemnización de $20 millones, alegando que el programa 60 Minutes, 60 minutos de CBS News, se editó una entrevista entonces con un rival del republicano, la demócrata Kamala Harris, para mejorar su imagen. Fue completamente arreglada esa entrevista. Ese no es el asunto. El asunto es que 60 Minutos calumnió al presidente de los Estados Unidos, entonces candidato Donald Trump. Estos medios, lo mismo que por ejemplo The New York Times o el Washington Post, recibieron incluso un premio Pulitzer por decir mentiras sobre que el presidente Trump estaría relacionado con Rusia. Entonces, por tanto, ese es el motivo. Paramount alcanzó este mes un acuerdo por $16 millones con el presidente Trump para zanjar una demanda, a pesar de que el gigante del entretenimiento ha dicho que la querella era infundada. Paramount necesita el beneplácito de la Casa Blanca para cerrar su fusión de $8,000 millones con Skydance. Colbert indicó que la decisión del canal no solo pone fin a su programa, sino que acaba con la franquicia de The Late Show, pues es un formato emitido en todas las temporadas desde el 93. Ya no tendrá presentador. Colbert, quien sucedió al frente del programa a David Letterman, indicó que no será sustituido. Todo esto va a desaparecer, señaló. Yo no entiendo por qué tendría que ser tan radical su decisión, ¿no? Total, si él quisiera seguir haciendo un programa, ¿que acaso no lo podría hacer fuera de la misma cadena? Pero es el compromiso, ¿no? Yo creo que es la estructura del sistema que pues está completamente cayendo. Durante tantos años, pues estos eran los medios oficiales del régimen. Imagínense cuántas ideas acordes a sus intereses eran implantadas, la demonización que se hacía contra determinados personajes que no estuvieran certificados por la misma élite, el boicot que se hacía contra determinadas voces, pues eso se acaba. México, embajador de China comunista Chen Daoyan, llama a Claudia Sheinbaum, al gobierno de México, a profundizar sus relaciones comerciales con China comunista. No dijo nada sobre que su país abastece de químicos para la fabricación de drogas a los cárteles mexicanos. México, detienen a Andrés N., alias El Nene, por tráfico de drogas. La senadora Lili Telles exhibe en un video a Adán Augusto López por la impunidad que le da Morena, a pesar de estar ligado con el grupo criminal conocido como La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación. Partido Acción Nacional presenta un spot en el que acusa a Morena de espionaje tras aprobarse 11 reformas a distintas leyes que tienen que ver con telecomunicaciones y la CURP con datos biométricos. Campeche, imponen un censor contra un periodista. El periodista de Tribuna de Campeche, Laida Sansores, la gobernadora, había mandado encarcelar al periodista porque ella dice que la ataca constantemente, y ahora tiene que una persona del gobierno revisarle si lo que publica le gusta al régimen. Grotesco lo que hace realmente Morena, exhibe su desesperación por tratar de controlar toda la información. ¿Qué creen? El patán del Senado me ofreció la mano, así como lo oyen. A pesar de todos los señalamientos directos que le he hecho desde la tribuna del Senado por corrupto,
¿Con qué cárteles está usted asociado para haber dejado a Tabasco? No, mi apellido Telles, yo no estoy asociado a ningún cártel, mi apellido López, ¿Dejó a senadora. Tabasco en un nivel de violencia brutal? Adán Augusto López fue a mi lugar y no solo lo dejé ahí con la mano extendida, también le dije que se alejara de mi escaño, ni que fuera yo una de las senadoras bribonas e indecentes de Morena. Yo no le doy la mano a delincuentes ni dialogo con ellos. El coordinador de la bancada de los mafiosos tiene acusaciones propias de un capo, expedientes de corrupción, desvío de recursos públicos, uso de prestanombres y de empresas fantasma, tráfico de influencias y vínculos con el narcoterrorismo. Vaya, el propio ejército mexicano ha señalado a Adán Augusto López de haber entregado las instituciones de seguridad de Tabasco al crimen organizado. De hecho, por fin al menos salió una orden de aprehensión contra un integrante de su equipo, precisamente por eso, vínculos con el crimen organizado. Ese es el delincuente que Adán Augusto López tenía como secretario de seguridad en Tabasco, que arde en violencia desde entonces. Pero no habrá ninguna orden de aprehensión más. Que nadie se haga ilusiones. Que los ciudadanos de bien no nos hagamos ilusiones. Porque ya salió la presidenta Sheinbaum a defenderlo. ¡Qué cinismo! Para que se den una idea, ¿en qué tantos delitos serán cómplices Sheinbaum y ese patán? En la precampaña de Adán Augusto, en la precampaña presidencial, derrochó millones y mantiene en secreto el origen de esos recursos. ¿Por qué? Pues porque es dinero sucio. Ese mismo dinero con el que financió la campaña ilegal de su amiga, la señorita senadora Andrea Chávez, quien se aprovechó y se burló de los enfermos solo para promocionarse políticamente. Eso que hizo Andrea Chávez no solo es delito, lo peor es que es inhumano. ¡Qué vulgaridad engañar a los desvalidos para satisfacer su ambición de poder! Y para Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Para colmo, resulta que el patán consentido de Sheinbaum tiene un empleado en el Senado que ha recibido más de 8,000 millones de pesos en contratos del gobierno federal. Más de 8,000 millones de pesos. Contratos del gobierno federal y de Tabasco, contratos con el IMSS, con la CFE y hasta con la Secretaría de la Marina. Los colmillos del patán muerden el erario por todos lados. Uno de sus prestanombres acumula 14 propiedades de lujo y como lo protege Sheinbaum, pues seguirá robando. En Morena lo saben y muchos senadores se benefician de las limosnas que les da Adán Augusto. También tiene en su nómina a funcionarios del gobierno. Por eso nadie se atreve a tocarlo. No se vaya a molestar Claudia Sheinbaum, su protectora y defensora. Derecha la flecha. Adán Augusto López, usted es un corrupto y lo deberían sacar del Senado esposado. Por lo pronto, le exijo que no se me vuelva a acercar. Los mexicanos de bien
tenemos que defender a nuestro país, echar a Morena y mandar a esos mafiócratas a un penal de máxima seguridad. Soy Lili Téllez, senadora de México. Es el programa de YouTube que tiene Lili Téllez, Derecha a la Flecha. Bueno, ese fue el comentario, la denuncia de Lili Téllez, y es verdad, ¿no? Tenía un secretario de seguridad, Adán Augusto López, que es un delincuente. Tal es culpable, pues, que huyó del país. Vamos con notas de Sinaloa. Nota roja: jornalero es asesinado a tiros en el norte de Culiacán, en la sindicatura de El Tamarindo. Eso ocurrió esta mañana, la mañana de este viernes. Grupos LGBT de Sinaloa le exigen al narcogobernador Rubén Rocha Moya que les dé mediación para resolver supuestos crímenes de odio. Están viendo la situación de Sinaloa y bueno, no se ve dónde pueda haber también una atención a los LGBT. Acelera Washington el envío de armamento a Ucrania. Matthew Whitaker, embajador de Estados Unidos ante la OTAN, indicó que le enviará armas con prontitud si es que fracasa pues el diálogo con Putin. Resumen del día de ayer: 6 personas fueron asesinadas, 3 levantadas y 18 autos robados en Sinaloa, saldo rojo del 17 de julio de 2025. El gobierno de Sheinbaum dice que no está aclarado que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, haya muerto en Panamá. No está confirmado. No está confirmado, pero le encantaría, ¿no? Con graves heridas resulta un motociclista en un accidente vial en la López Mateos, en Culiacán, Sinaloa. El 4 de agosto inicia la entrega de 1.200.000 uniformes escolares, anunció Leticia Castillo, funcionaria del gobierno de Rubén Rocha Moya. Vamos a ver qué tiene el día de hoy el periódico La Derecha Diario. Fracaso de jóvenes construyendo el futuro, millonario gasto sin empleos reales. El gobierno de Morena intensifica campañas contra Ricardo Salinas Pliego. Morena usó gasolineras del bienestar para enviar petróleo a la dictadura cubana. Estados Unidos acusa a bancos mexicanos de lavar dinero para los cárteles de la droga. Por motivos de tiempo solamente vamos a ver 2 de estos titulares que me parecen novedosos, me parecen los más importantes. Vamos entonces con esto. Morena utilizó gasolineras del bienestar para enviar petróleo a la dictadura comunista de Cuba. Durante los primeros meses 2025, envió un promedio de 19.600 barriles diarios de petróleo y 2.000 barriles de derivados de Pemex. Estas cifras representan un valor de millones de pesos perdidos porque no lo paga la dictadura comunista de Cuba. Pemex enfrenta una deuda superior a los 100,000 millones de dólares, pero Morena se roba ¿cuánto? 19.600 barriles diarios de petróleo. 19.600 barriles diarios de petróleo los envió a Cuba y 2.000 barriles de derivados como pueden ser aceites, etcétera, ¿no? De gasolinas, diésel. Pemex enfrenta una enorme deuda y lo que hace Morena es saquear. Por tanto, bueno, pues no se asombren si el gobierno de Trump impone sanciones a Pemex. Fracaso de jóvenes construyendo el futuro, becados por un año, se les obliga a trabajar para una empresa y pagan con recursos públicos, pero al finalizar no son contratados. Una de las banderas más visibles del narcopartido Morena, pues el Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde 2019 el programa consumió 100,000 millones de pesos.
2.6 millones de jóvenes inscritos durante el sexenio de López Obrador. Sin embargo, estudios y reportes del Coneval advirtieron que menos del 30% de los participantes tienen trabajo actualmente, por lo cual no sirvió para ingresarlos en la vida laboral. Esa es el reporte, ¿no? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que se cree un corredor económico entre México y Cuba. ¿Y qué nos va a dar Cuba? ¿Chinches? ¿Liendres? ¿Gusanos? No tiene nada que ofrecer. Putin busca afianzar su presencia en América Latina con el apoyo a la criminal dictadura de Cuba y con el silencio y cómplice de México. Vladimir Putin propuso una inquietante propuesta: establecer un corredor económico entre Yucatán, Cuba y Rusia. El plan busca consolidar la influencia de Rusia sobre territorio mexicano. Según la información revelada esta semana, Moscú estaría interesado en fortalecer sus relaciones con la dictadura de Cuba. La propuesta, impulsada desde la Embajada de Rusia en La Habana, Cuba, no es inocente. Representa un intento claro por insertarse económicamente, violando muchas de las estrategias que son sanciones económicas contra un patrocinador del terrorismo como es Cuba, dado que Cuba acoge a criminales de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional. Sería el corredor económico Yucatán-Cuba-Rusia. Se centraría en el intercambio de productos, o sea, una violación clara a las sanciones económicas de Estados Unidos. Pero sabemos que esto no va a pasar. Esto sencillamente no va a funcionar. Lo que sí hay de facto es todos los robos que acabamos de comentar. Bueno, el periódico Reforma revela que cubría la Marina y la Fiscalía General de México al líder huachicolero. El mismo Don Checo, experto en huachicol, el segundo más grande de los huachicoleros en México, revela que tenía la complicidad de las autoridades. Pagaba protección a mandos medios de Pemex, exhibe también llamadas. Sirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, presuntamente líder de una operación dedicada al huachicol, recibía el apoyo, la protección de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de los coordinadores de inteligencia de Pemex. ¿En dónde? En Querétaro, en Polotitlán, en Jilotepec, en Huehuetoca, Estado de México, donde estaba la Farmacia del Bienestar, ¿no? En Nopaltepec, en Ixtlahuaca, en Ixtlahuaca, en Ecatepec y en Tlalpan, también gobernado por Morena. Ahí tenía todos sobornados con la complicidad de la Marina. Don Checo se robaba mucho combustible. Luego acá pone un titular que dice: tímidos, la Kiss Cam en el concierto de Coldplay destapó una infidelidad, o tiene una aventura o son muy tímidos, dice el vocalista Chris Martin cuando la cámara sorprendió a la pareja. Supongo que a su pareja, no entiendo, es información insuficiente. Un poco amarillista el día de hoy el periódico Reforma pone una fotografía de los zapatos de Donald Trump, diciendo que ahí se puede ver la hinchazón. Yo no veo ahí nada. La Casa Blanca informó ayer que el mandatario estadounidense de 79 años de edad fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica tras registrarse una hinchazón en sus piernas, pero los médicos dicen que es una afectación benigna y común a su edad. No pueden con el huachicol, ahora quieren más gasolinas. Con el auge del contrabando de combustibles desde Estados Unidos a través de la frontera México-Estados Unidos, dice que ahora incrementa el huachicol fiscal. La administración del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, busca combatir el delito creando sus propias gasolineras estatales. Un desastre. Se esfuma Adán Augusto. Desde hace tiempo el senador Adán Augusto López dice la posibilidad de ser que quiere escaparse del país. Quiere que lo nombren embajador de México en Francia para estar cerca de su hijo, para recibir millones de pesos del país, de México,
y además para que no lo pueda detener Estados Unidos de Norteamérica por sus nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El jefe de la bancada de Morena o del cártel Jalisco Nueva Generación, al cabo es lo mismo, pues dice que medio en broma estaría considerando volverse embajador en Francia. ¿Cómo lo ven? Y también el periódico Reforma tiene en su portada los viejos y nuevos dolores de Trump. Pone una fotografía con Jeffrey Epstein por ahí del año... ¿qué año era? 2003 dice. El ahora presidente de los Estados Unidos habría enviado una felicitación de cumpleaños a Jeffrey Epstein cuando era celebrado por todos. ¿Por qué no dice eso, no? Cuando no se sabía de sus abusos, pues era celebrado por todos, todo el mundo le aplaudía. El magnate financiero y delincuente sexual que se habría quitado la vida en 2019 con el dibujo de una mujer desnuda que fue difundido ayer. The Wall Street Journal lo difundió. Trump advirtió que demandará al periódico por la información que dice es falsa. El periódico The Wall Street Journal entonces estaría diciendo que Donald Trump le envió una felicitación con una imagen de una mujer desnuda, ¿no? Wall Street Journal, voy a buscar para describirlo. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Pues que no la tienen. El periódico The Wall Street Journal no tiene pues como tal una fotografía de la supuesta felicitación que dice que le mandó Trump a Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein's friends sent him back. A ver, dice en el 50 aniversario de un álbum fue enviado por Donald Trump, dice. El libro encuadernado en cuero fue compilado por Ghislaine Maxwell. El presidente afirma que la carta es falsa. Era el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell estaban preparando un regalo especial para celebrar la ocasión. Recurrió a la familia y amigos de Epstein, uno de ellos era Donald Trump, para hacer un álbum en el cual pues dicen que estaría una felicitación. Pero ¿dónde podemos ver la felicitación? La supuesta felicitación. Wall Street Journal publica una nota con una presunta carta de Trump a Epstein. El periódico estadounidense publicó un artículo sobre una presunta carta de 2003 con una mujer desnuda. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto. Ay. Suena muy tentador, ¿no? Pensar que Trump pudiera haber escrito algo así para Epstein. Y dice, así concluye la presunta carta que el artículo del periódico The Wall Street Journal dice que habría enviado al magnate y delincuente sexual en 2003 por sus 50 cumpleaños. El mandatario no ha tardado en pronunciarse al respecto a través de su red social Truth Social. Trump dijo que la secretaria de prensa Caroline Leavitt avisó a la editorial de Wall Street Journal sobre esta carta falsa. La nota publicada en la red social, escrita en tercera persona, añadía, el presidente Trump demandará a The Wall Street Journal, News Corp y al señor Rupert Murdoch, que ustedes saben que él es un importantísimo jerarca de la mafia mediática, Illuminati o globalista. La prensa tiene que aprender a decir la verdad y a no depender de fuentes que probablemente ni siquiera existan. Fíjense cómo es que se han dado cuenta, o sea, la élite se ha dado cuenta que esto sí le llama la atención a un grupo de supuestos conservadores. Yo veo incluso en redes sociales como Getter, no sé si en la misma Truth Social, no he visto, pero hay mucha gente que sí piensa, que cree, o sea, cree porque no tienes evidencias, cree que Donald Trump tenía relación con Epstein. O sea, todas las cosas que ha hecho, el intento de que la élite buscara asesinarlo en Butler, Pensilvania, pues no les dice nada.
no les da ninguna ubicación real, no les permite entender que esta gente se está burlando de ellos, que ya les agarraron la medida para estar diciendo constantemente que Trump tiene que ver con Epstein. Y como fue Elon Musk el primero en acusar esto, cuando vio que no se iban a hacer los contratos que él estaba esperando con Tesla, con sus empresas, con SpaceX, pues yo creo que me estoy dando cuenta muy, muy claramente que todos estos intentaron darle un golpe pues al gobierno de Trump, ¿no? Diciendo que él es parte de la mafia Epstein. Vamos a ver lo que dijo Trump en Truth Social, porque pues la prensa oficialista no lo va a reproducir. La tanda de mensajes, miren, aquí dice Donald J. Trump: espero con ansias que Rupert Murdoch testifique en mi demanda contra él y su periódico basura, el WSJ. Será una experiencia interesante, porque dice que ese documento, para empezar, no hay fotografía del documento. Ya nos habla muy mal del periódico Wall Street Journal. Luego también hace un comentario sobre el programa de Colbert. Dice: me encanta que despidieran a Colbert. Su talento era incluso menor que su audiencia. He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente. Tienen incluso menos talento que Colbert. Greg Gutfeld es mejor que todos juntos, incluyendo al imbécil de la NBC que arruinó el otrora gran programa Tonight Show. Hago mías incluso estas expresiones porque realmente estos señores no tenían que estar ahí. Los había designado la élite por su obediencia. Por su obediencia a ellos es que tenían estos programas que tan costosas producciones, cadena nacional, todo eso era precisamente por tener el pacto con la élite corrupta. Bueno, simplemente es esto, ¿no? Es este mensaje pues contra Rupert Murdoch de la cadena sionista Fox News y News Corp, ¿no? Todo lo que es News Corp, la Fox News, el The Wall Street Journal, no me acuerdo qué otras cosas tiene. Acá, sí, también acá hay otro mensaje, dice, publicado hace 20 horas. Dice Trump: The Wall Street Journal publicó una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein. No son mis palabras. No es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no publicara esta historia falsa, pero lo hizo. Y ahora voy a demandarlo a él y a su periódico de mala muerte. Gracias por su atención en este asunto. Vamos a tratar de, como dicen aquí en México, calar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo están reaccionando, por ejemplo, los seguidores de Trump en Truth Social? Aquí hay un mensaje que dice que tiene que ver con que Donald Trump le quitó $60 billones al año a la USAID y que por eso están molestos. Otro dice, a ver, dice, ponen una fotografía en que Donald Trump tiene una escopeta y dice: The Republican establishment was against him. O sea, el establecimiento republicano está en su contra. The Democratic establishment was against him. Está también en contra de Trump, los demócratas. The news media establishment was against him. Almost the entire world was against him. And he defended them all. Because everyone who loves America was with him. O sea que todos los que aman Estados Unidos están con él. Otro mensaje dice: gracias, presidente, por siempre estar alto en la verdad, defendiendo su nombre con fuerza y dignidad. Dice Strength and Dignity. La gente, el pueblo americano, American people, los estadounidenses, estamos viendo, somos presentes, y nosotros estamos contigo.
dice Creative Power. Bueno, pues hay muchas personas que obviamente en Truth Social, muchas personas que respaldan a Trump. Uno que otro dice, bueno, yo voté por ti para que desclasificaras todos los documentos, acá dice otro. Pero no es el asunto, ¿no? El asunto es que ¿cuántas personas creen ustedes que le habrán enviado felicitaciones? ¿O cuántas personas de las que conocen que son muy famosas del Partido Demócrata estuvieron con Epstein? Por ejemplo, Bill Clinton. Bill Clinton invitaba como invitado de honor a la Casa Blanca a Epstein. Y eso no les dice nada a muchas personas. No les parece algo turbio, no están reclamando a Bill Clinton, no quieren que Bill Clinton sea investigado o que vaya a prisión. Bill Clinton, que es un socio muy cercano a Carlos Slim. El periódico El Universal dice: cada 3 semanas hay un caso de censura oficial. Según artículo 19, en los últimos 18 meses, 27 periodistas han sido víctimas de acoso judicial por críticas a políticos, jueces afines al oficialismo. Cada 12 horas hay una agresión contra la prensa. Sí lo creo, y hasta creo que podría ser más, porque hay agresiones que no vienen exactamente, con dedicatoria, ¿no? Abiertas. Construye Estados Unidos un muro más alto que el que ya había. En Ciudad Juárez, sobre la carretera a Napra, rumbo a Santa Teresa, se observa que va otro al otro lado de la frontera. Sheinbaum a Trump dice: ni petrificados ni con temor a los cárteles. Pues no, si no tienes miedo, entonces deténlos. Piden IP, claridad, iniciativa privada. Claridad en la regulación de las rentas en Ciudad de México. Ante anuncio de medidas contra la gentrificación, afirman que afectará a los dueños y va a desincentivar la inversión. Cierto. Retiran las estatuas de los terroristas, de los criminales dictadores, de los abusivos, de los invasores a Cuba, Fidel Castro y el argentino Ernesto El Che Guevara, que era, por cierto, se dice primo de Ariel Sharon, primer ministro de Israel. Pues fueron quitados del Parque Cuauhtémoc. La embajada criminal de Cuba, que no sé cómo no la cierran, pues cuestionó el hecho, mientras que la narcopresidente Claudia Sheinbaum pidió que se reubicaran, y el Partido Comunista Mexicano dijo que fue una decisión arbitraria, pero la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, que la queremos, que la respaldamos por su lucha contra Ricardo Monreal, afirmó que los vecinos deben decidir el destino de estas cosas tan feas que habían puesto ahí. ¿Cuánto creen que cuesten estas estatuas en honor a criminales, en recuerdo de un tipo que se dedicaba a asesinar, incluso niños? Diario de Yucatán, crecimiento mínimo, sugerencias a ciudadanos para proteger ingresos ante estancamiento económico, llama el IMEF, el Instituto Mexicano Ejecutivo, algo así, ¿no? Ahorita lo revisamos. Evitar en los hogares mexicanos el endeudamiento, o sea que ahorita ni se les ocurra endeudarse porque dicen que no se ve bien la economía. A ver, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, es el IMEF. Son los que recomiendan que en este momento, por riesgos de inflación, no hay que endeudarse. Impulsa ataque a medios. Reporteros ven a Trump como una amenaza global. Pues díganme cuántos periodistas ha asesinado o a cuántos periodistas les ha puesto un censor, como la corrupta Laida Sansores o Alejandro Armenta. Porque la verdad es muy fácil estar descalificando al presidente Donald Trump cuando lo están calumniando todo el tiempo, y obviamente que se tiene que molestar por ello. Acusado, sí forma parte de Morena. El partido busca ahora expulsar a Hernán Bermúdez Requena, narcopolítico, porque ahora sí se descubrió que sí estaba afiliado a Morena, que en Tabasco era colaborador del grupo criminal La Barredora. El partido Morena fue desmentido tras intentar decir que Hernán Bermúdez Requena, hagan de cuenta el Genaro García Luna de Morena, secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, no tenía registro oficial ante el INE como miembro del partido Morena, pero ¿qué creen? Sí lo tiene. Bermúdez Requena es
parte del partido Morena. Marchas contra Trump, miles de personas de la extrema izquierda, sobre todo hombres vestidos de mujeres, dicen que se manifiestan contra él, contra sus políticas. Retiran 149 unidades del sistema va y ven por problemas con concesionarios del sistema ATY de Yucatán. El periódico El Sol de México anuncian tren de México a Veracruz. Calculan especialistas una inversión de $30 mil millones en su desarrollo. Grupo Bimbo invertirá $2,000 millones en México, aseguró. Peligro de infección en las playas del antes bello puerto de Acapulco. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios declara que no son aptas para que los bañistas se metan. Caletilla, Hornos, Carabatí y Papagayo están sumamente contaminadas, y si quieren tener una infección en la piel o una irritación o una reacción alérgica, pues solo tendrían que meterse en esas aguas. Para gamers de corazón, conozcan las novedades de la expansión de Destiny 2 y de Donkey Kong Bonanza. Desafía al tiempo. Con 46 años de edad, el boxeador Manny Pacquiao saldrá del retiro mañana para disputar el cinturón welter de la CMB contra un boxeador mexicano de nombre Mario Barrios. Hernán Bermúdez Requena inició desde 1999 en el narcotráfico y era amigo de Adán Augusto López. Estaba asociado principalmente con el cártel del Golfo primero y ahora con el cártel Jalisco. Junto con su hermano Humberto, el exmando tabasqueño vendía cocaína en bares y en discotecas de Villahermosa, Tabasco. Tomó cursos de la DEA, revela documentos de inteligencia. ¿Qué mega escándalo es el de Requena, La radiografía deja que el primer contacto de Hernán Bermúdez Requena con el grupo delictivo Cártel del Golfo, y bueno, pues le da, dice, a través de Miguel Ángel Miguel Ángel Rosado Granier, quien luego fue asesinado. Su principal colaborador, Miguel Ángel Rosa Granier, fue asesinado y era su enlace con el cártel del Golfo. Formado en Derecho, pues era licenciado. El comandante H, como le conocían los criminales, fue agente de la Policía Judicial de la Ciudad de México, miembro de la Interpol en la PGR, y tomó cursos contra las drogas, contra los cárteles en la DEA. Y esos son los que cuidaban, ¿no? Pues es un matón similar a los de la DFS. Acuérdense que los principales narcotraficantes, los grandes de la historia, salieron también, eran policías. Pueden buscar, no sé qué tan disponible está en internet, vamos a tratar de buscarlo. Hace unos años, bueno, hace décadas, Televisa transmitía un programa que se llamaba La Hora Pico. Ahí participaban un actor que es bien reconocido, un comediante que se llama Adrián Uribe. Adrián Uribe interpretaba a un grupo, bueno, era una pareja, dos policías que eran muy incompetentes y que estaban vestidos como narcotraficantes, con cadenas de oro y con camisetas de colores. Bueno, pues esos personajes, si los buscan, es que no sé cómo se llama, simplemente búsquenlo como La Hora Pico. Adrián Uribe, como agente de la policía. Ese programa creo que se elaboró en la década del 2000. Supongo que con la tolerancia de los gobiernos panistas, porque los gobiernos panistas fueron muy tolerantes para exhibir cosas que ocurrían, y entonces lo volvieron comedia. Pero esos personajes, ese personaje de Adrián Uribe, que ya nunca ha vuelto a interpretar, por cierto, es una referencia a los matones de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, así como el Negro Durazo, como Javier García Paniagua, Zorrilla. Son esos o Manuel Barlet, eran esos los que después se volvieron narcotraficantes o protectores de narcotraficantes, en colaboración con el mismo narcoestado mexicano.
y por eso es que lo interpretaban allí en la hora pico. No sé de quién haya sido la idea de hacer ese personaje, pero muy muy acertado porque era así, en estricto sentido. Vamos a ver si podemos hacer una pausa y encontrar algo. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, pues aquí dice que el programa conocido como La Hora Pico se transmitió a países anglosajones, donde tuvo también éxito. Se conocía como Rush Hour. Era un programa de comedia, de sketch de la televisión mexicana, que se presentaba a través del Canal 2, el Canal de las Estrellas. Se transmitió desde septiembre del año 2000 hasta septiembre de 2007, gobiernos panistas. El programa fue protagonizado por comediantes como Consuelo Duval, Miguel Galván, que en paz descanse, Adrián Uribe, Lorena de la Garza, Gustavo Mungía, Reinaldo Rosano, Javier Carranza el Costeño, que hace poco era amenazado también por Morena por hacer un pequeño chiste, Ariel Manzano, Ricardo Gil, Carla Estrada, Reinaldo López participaron en la producción. Fue presentado por el actor Andrés García y también por Jaime Camil. Esos creo que también, algunos de ellos tuvieron relación también con algunos grupos criminales, no que les lavaran dinero, pero sí que tenían amistad con ellos. En ese programa se invitaban algunos de los actores reconocidos de la cadena Televisa, ¿no? Y también de la vida pública de México. No coincidió, no creo que haya participado María Félix, porque pues no era de ese tiempo, todavía vivía por ahí, por esos años. Bueno, el personaje, vamos con eso, ¿no? Con el tema de los policías. Miren, no lo puedo poner, pero es Miguel Galván y Adrián Uribe quienes interpretaban a dos policías incompetentes que se vestían como narcotraficantes. Vamos a escuchar algo, a ver si no tiene copyright. ¿Dónde está? Hermano, es el gerente del banco. Él los puede ayudar. Se llama Arturo. Un momentito. ¿Cuál es su nombre? Arturo. Les daban golpizas a las personas que supuestamente tenían que proteger. Arturo Pérez Díaz, del Banco Continental Mexicano. A quien sea que se le haya ocurrido hacer estos personajes, sabía algo decididamente de cómo es que pues una élite, vamos a decir la élite Illuminati de México, por poner algún nombre, seleccionaba a personas, lo mismo para el cargo de presidente, lo mismo para el cargo de gobernadores, pues eligieron un grupo de personas que pudieran fácilmente manipular y además que tuvieran muy baja inteligencia, muy poca inteligencia quise decir, y muy poca capacidad. Y luego pues hacían tonterías y simplemente los desechaban y los sustituían por otros. Así es como se ha dirigido el país y por eso tantos desequilibrios. Por la vía del diálogo, le pedimos que nos dijera todo lo que sabía sobre el asalto al banco. Con delicadeza queríamos que nos dijera quiénes eran sus cómplices en el asalto. Él hábilmente nos quería engañar, diciéndonos... Esos eran, exactamente así llegaban vestidos estos supuestos policías, que después se convirtieron los más inteligentes en líderes del narcotráfico. ¿Quién producía el programa? Nada más sería eso, ¿no? Revisar quién producía el programa. Supongo que Carla Estrada. Supongo que era Carla Estrada.
quien producía este programa. Bueno, pues ese es el caso de Requena, ¿no? Es el mejor ejemplo. Genaro García Luna, Omar García Harfuch, que también le hicieron un examen de inteligencia y resultó sumamente bajo. Entonces, pues es la historia de los policías, de muchos policías. No quiero ofender a alguien que haga bien su trabajo, pero es la historia de muchos policías que pues son corruptos, son personas muy iletradas, violentas. Es así, por algo se dice, ¿no? El periódico La Prensa, Tren al Sur. Prepara gobierno federal tren de pasajeros y de carga con ruta México-Puebla-Veracruz. Calculan especialistas una inversión de 30,000 millones de dólares. ¿Y de dónde? ¿De dónde va a tomar el dinero si el país está quebrado? Al periódico El Debate, abren a la circulación el puente Humaya, se invirtieron 256.9 millones de pesos. Así lo abrió el gobernador Rubén Rocha Moya. Omar García Harfuch dice que visitará otra vez Sinaloa durante el domingo. Milenio, aranceles al jitomate, regalo de Trump a productores de Florida. ¿Qué más acá? Bueno, pues andan pegando cartelones enormes del presidente Trump con Jeffrey Epstein. Activistas pegan carteles. Esto no es de activistas, esto lo tiene que pagar una corporación superpoderosa para andar pegando esto. Autobuses en Londres, en paraderos, ponen fotografías de Donald Trump con Jeffrey Epstein. La corporación de pan Bimbo renovará 30 plantas y perfila flota eléctrica con una inversión de 2,000 millones de dólares. Sus autos van a ser eléctricos para seguir siendo una empresa ecológica. Pues eso es discutible, ¿no? O sea, porque realmente la fabricación de un auto eléctrico también contamina mucho. Militariza Estados Unidos su frontera con México ante la invasión. Unos 10,000 soldados aplicarán técnicas y vehículos de guerra para tratar de defender las fronteras de México-Estados Unidos. ¿Qué más? Periódico AM de Guanajuato, plantean eliminar regalos a políticos, quieren que se ilegalice. No sería mala idea. Periódico La Jornada, insuficiente, pero creo que ya existía, ¿no? O sea, no existe una prohibición, pero es el delito de conflicto de interés. Insuficiente, el combate de Estados Unidos contra las drogas, dice Sheinbaum, le falta atender el consumo y atender a los distribuidores, revira Donald Trump. Bueno, pues La Jornada es el órgano de propaganda de Morena y le dedica varios ataques, ¿no?, a Donald Trump. El Financiero, altera menos a los mercados Trump, pero perjudica la falta de certeza. El Economista, afinan reforma para endurecer el control sobre agentes aduanales. El Informador, Trump endurece medidas para emisión de visas, las nuevas reglas a estudiantes y profesionistas. Además se añade un impuesto a la integridad que pretende combatir la migración ilegal. Refuerzan operativos en las cárceles contra extorsiones, víctimas deben de denunciar al 089. Bueno, pues eso es lo que tienen hoy las portadas de los periódicos, y yo creo que una de las campañas más destacadas y con las que intentan descalificar al presidente Trump, pues es el caso de Epstein. O sea, no hay, fíjese nada más lo diferente, ¿eh? Contra el príncipe Andrés, Virginia Woolf declaró, y de hecho resultó culpable el príncipe Andrés de abuso sexual, de explotación sexual infantil, de buscarlo para masajes, para que le dieran masajes menores, masajes sexuales, vamos a decir. Y entonces, díganme ustedes de Trump, ¿cuál menor o cuál mujer le acusa de lo mismo? No hay. Otro comunicado de Trump, 17 de julio de 2025. El Wall Street Journal y Rupert Murdoch personalmente fueron advertidos directamente por el presidente Donald J. Trump de que la supuesta carta que publicaron a Epstein dirigida por el presidente Trump era falsa y que si la publicaban serían demandados. El señor Rupert Murdoch afirmó que se encargaría del asunto, pero obviamente no tenía la autoridad para hacerlo.
la editora de The Wall Street Journal, Emma Tucker, fue informada directamente por Caroline Leavitt y por el presidente Trump de que la carta era falsa, pero Emma Tucker no quiso escuchar. En cambio, de todos modos, están siguiendo con una historia falsa, maliciosa y difamatoria. O sea, yo lo que quiero que vean es el grado de coordinación. Hoy, por ejemplo, el periódico El Financiero tiene una fotografía ¿de dónde? De Londres. En Londres están pegando cartelones que son lonas. Díganme ustedes, ¿quién tiene todo el dinero para poder pagar todas esas lonas que dicen son unos estudiantes, son unos activistas? No es verdad. Es una campaña coordinada y viene del cártel global. El presidente Trump demandará próximamente al Wall Street Journal, a la corporación News Corp y al señor Murdoch. La prensa debe de aprender a ser veraz y a no depender de fuentes que probablemente ni siquiera existan. El presidente Trump ya ha vencido a George Stephanopoulos de la ABC o de ABC, a 60 Minutes de CBS. ¿Por qué los ha vencido? Porque los demandó, por ejemplo, a la CBS la demandó por más de $20,000 millones, porque lo difamaron horriblemente con que él era coludido con Rusia. Y espera demandar y exigir responsabilidades al otrora gran periódico The Wall Street Journal. Fíjese cómo es todo esto, ¿no? Ya ni siquiera les importa que pues les va a caer la justicia. Lo que les importa es manchar bien el nombre y la imagen de Donald Trump. ¿Por qué? Porque se vienen las elecciones intermedias y lo que quiere el Partido Demócrata es desprestigiar a Trump como un depredador de Epstein para poder tener una mayoría en la Cámara y evitar reformas o cambios. Realmente se ha convertido en un paperro asqueroso y sucio. Dice que el periódico The Wall Street Journal es eso, es un paperro asqueroso y sucio, y al escribir mentiras difamatorias como esta demuestra su desesperación por seguir siendo relevante, o sea, tener audiencia por escándalos. Si hubiera algo de cierto en el bulo de Epstein, en lo que respecta al presidente Trump, esta información habría sido revelada por James Comey, por el titular de la CIA, Brennan, o la corrupta Hillary Clinton y otros lunáticos. Fíjense, esto es valiosísimo. Es más o menos el razonamiento que les presentaba el día de ayer. O los lunáticos de izquierda hace años, o sea, el caso de Epstein fue en 2019. ¿Por qué no lo utilizaron en ese entonces? Ciertamente no habría permanecido archivado esperando a que Trump ganara las elecciones y otro ejemplo de noticias falsas. Yo me quedo con esto y guárdenlo porque es valioso, es el mejor razonamiento. O sea, vinieron las elecciones y si hubieran querido desprestigiar a Trump con el caso Epstein, cuando Biden estaba en la presidencia, ¿por qué no lo desclasificó? ¿Por qué no desclasificó todos esos documentos y acusó a Trump de eso para tratar de arruinarlo? ¿Por qué ahora que ganó la presidencia Trump, ahora sí lo quieren acusar de tener nexos con Epstein? Por favor. Donald Trump nunca ha negado que se tomó fotografías y que asistió a eventos en 1992 con Epstein, pero de ahí a que tenga una relación directa con él, o que haya sostenido negocios con él, no han podido acreditar absolutamente nada de eso. O que él haya estado en la isla Lolita, en la isla de St. James, pues tampoco está acreditado. Si hubiera algo de eso, pues lo hubieran utilizado para tratar de desprestigiar a Donald Trump las 24 horas del día. Imagínense qué fiesta habrían hecho con eso. Espero que la gente que se dice conservadora lo tome realmente en perspectiva. Y bueno, pues ya me extendí mucho el día de hoy en este programa. Hoy es día viernes, espero que tengan un excelente fin de semana, que sean felices y si Dios así me lo permite estaré realizando otro programa como este próximamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, defiende al presidente Trump en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Si te ha gustado este programa, ya sabes lo que hay que hacer. Hasta la próxima.